Muy buenas noches, querida audiencia de Viral TV. El día de hoy nos encontramos aquí con un grande de la política de Chimborazo, don Evaristo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a su programa Conoce a tu candidato, el cual está orientado para que jóvenes como nosotros conozcamos las propuestas y sobre todo quién es el candidato que nos quiere representar a nosotros, los chimboracenses, en la Asamblea Nacional. Muy buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas noches, un saludo muy cordial y gracias a Viral TV por la invitación y gracias por eso de un grande de la política. Es la primera vez que me dicen este tema y la verdad se siente pleno. me siento más viejo, creo, honestamente. Bueno, para iniciar esto, iniciemos con preguntas como la juventud lo diría, ¿no? Como, ¿quién es usted? Sus nombres completos, dónde nació, dónde se formó, para que poco a poco le vayan conociendo la audiencia. Bueno, yo me llamo Evaristo Isaías Torres Maldonado. Soy del barrio La Panadería y pues tengo 50 años y estudié en la escuela Pensionado Olivo, en el Colegio San Felipe Neri, y me gradué de economista en la Universidad Central del Ecuador. Por ahí vamos. Así es. Y yo también me gradué en la Central, pero igual aquí riobambeño de cepa, entonces usted... Pues tú sabes lo que es migrar. Claro, sí, y eso creo que también es súper importante, temas que también se debe tocar dentro de la política, sí, ¿no? Y estaremos hablando un poquito más adelante de este tema. Y bien, don Evaristo, o sea, ahora sí, cuéntenos un poquito también cómo nace esta afición por usted querer entrar al mundo de servir, porque yo la verdad desde que dije, bueno, la política en realidad es ese don de servir a la ciudadanía, en este caso a nuestros votantes, por así decirlo, y pues usted que está para un puesto de asambleísta, es servir a los chimboracenses que confían en usted y pues por ende también a todos los ecuatorianos, porque al final la asamblea es uno de los poderes del Estado que está para, en este caso, escuchar los problemas que existen en la sociedad, ¿no? No, yo creo que el político nace, y nace porque desde pequeño siempre tienes esa necesidad de ayudar a algo, estás inconforme. Generalmente un político es inconforme con el sistema. O sea, al principio puede ser en tu niñez con tus hermanos, en la juventud con tus padres, con tu colegio, con tu universidad, pero mientras vas creciendo y vas entendiendo cómo es la dinámica de la sociedad, pues hay cosas que te molestan y hay cosas que te gustan, y hay cosas que tú quieres o desearías que pasen en tu vida, o te indignas por lo que le pasa a otras personas. Entonces ahí estás tú ya con el bichito de la política. La gran diferencia es que hay gente como yo que deciden activarse y pasar de este espacio privado a lo público, ¿no? Que es un paso muy fuerte, te digo, porque te cambia totalmente la vida. O sea, cuando tú decides hacer una carrera política, como en mi caso lo he hecho desde cero, porque cuando yo empecé en política a mí nadie me conocía, ¿no? Bueno, este bicho de la política a mí me empezó en la universidad. En el colegio no tanto, pero en la universidad sí. Lo que pasa es que en la Universidad Central, en cambio, yo no compaginaba mucho con la ideología que se manejaban ahí, porque son de izquierda, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegaba a la universidad y cruzaba el puente de la universidad y pasaba por la Facultad de Jurisprudencia, y de ida era música protesta, y de salida era música protesta. O sea, le escuchaba solo Silvio Rodríguez y todo eso, y era todos los días así. Y cuando había temas de elecciones, eso era un tema muy fuerte, ¿no? Pero eran mucho de izquierda, entonces como que yo no compaginaba mucho con esa ideología y preferí no activar, no hacer política. Yo empecé en la política después, cuando ya regresé nuevamente acá a Riobamba. Y de ahí empecé desde cero. A mí no me conocía nadie, ¿no? Pero yo quería activarme, quería hacer alguna cosa, ¿no? Y de ahí empecé una carrera larga de la que podemos conversar. Claro, y bueno, según estábamos leyendo también, usted fue uno de los que inició, por así decirlo, pionero de lo que es la lista que representa actualmente, el movimiento, ¿no? Creo, en este caso, aquí Creo Chimborazo. Yo primero fui candidato a concejal alterno y gané como concejal alterno, ¿no? Después fui presidente del Tribunal Electoral de Chimborazo. Ahí manejé, era joven, tenía unos 30 años, por ahí, y manejé los procesos más importantes que tuvo este país, como la nueva constitución, el referéndum aprobatorio, la elección de asambleístas constituyentes, la elección de asambleístas también,
Y después de eso pasó un periodo en el que me dediqué a mi empresa, porque me dedico a los negocios. Mi familia es importadora de útiles escolares, suministros de oficina. Y de ahí pasó al año 2012, cuando me invitan a formar parte de un nuevo movimiento, una nueva propuesta, ¿no? Que iba en coherencia con la ideología que yo manejaba, una ideología política y económica. Así que me metí de lleno a organizar el movimiento Creo aquí en la provincia de Chimborazo, y ahí participé la primera vez para asambleísta, en tercer puesto. En esa época ganó Ricardo Moncayo y nosotros ganamos el escaño, pero le tocó a Ricardo Moncayo representar aquí a la provincia. Luego de eso yo participé para concejal y gané de concejal, fui el concejal más votado aquí en la provincia. Y fui vicealcalde del cantón, después fui parte del Consejo de Protección de Derechos, formé parte del directorio del Cuerpo de los Bomberos, y bueno, un poco de cosas que he hecho en la vida política, ¿no? Y siempre haciendo opinión, eso sí, ¿no? Por eso digo, un grande de la política de aquí de Chimborazo. O por lo menos la vida que está iniciando, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Iniciar en varios de los espacios, sobre todo conservando la parte, como usted bien lo dice, ¿no? Mientras yo no encontraba algo que se alinea a lo que yo creo y lo que yo pienso, pues no me voy a lanzar por lanzar, o sobre todo no me voy a meter como actualmente muchos políticos lo hacen, por así decirlo, la llamada mal politiquería o camisetazos en este sentido, ¿no? Sí, es verdad. Y cuénteme, o sea, ¿cómo fue los retos de iniciar un prácticamente nuevo movimiento aquí en Chimborazo? ¿Cuáles fueron como que sus anécdotas, por así decirlo? Porque todo, como así como nosotros estamos iniciando, me supongo que usted también se enfrentó por retos, anécdotas hasta chistosas, por así decirlo. Es que este programa llega hasta mañana, te comento todo, porque hay anécdotas, hay lo que quieras. Yo en mi vida he hecho de todo un poco. Siempre he sido bastante atrevido en las cosas, pero le he metido mucha pasión a todo lo que he hecho, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando inició el movimiento, yo trabajaba de lunes a viernes, pero siempre terminaba a las 5 o 6 de la tarde y empezaba con las reuniones, invitaciones, fines de semana pasaba viajando a los cantones, todos los fines de semana durante un año o año y medio, creo, para poder organizar el movimiento. Y uno va cogiendo experiencias, buenas y malas, ¿no? Tú en la política aprendes a conocer al ser humano, porque le conoces cómo te pueden dar una puñalada por la espalda, como tú ves, como la gente a veces es tan inconsecuente con unas buenas acciones que tú hagas, pero también ves el otro lado, el lado de la persona a la que tú le atiendes, a la que tú le sirves y que es grata contigo. Me acuerdo, tengo una experiencia que nunca me olvidaré cuando fui presidente del Tribunal Electoral de Chimborazo. En esa época se contrataba muchísima gente, ¿no? Y yo tenía la posibilidad de contratar 200, 300 personas, así, para el proceso electoral. Y hubo un momento en que un ex gobernador, cuando recién empezaba el correísmo, me llamó y me invitó a la oficina y me dijo, venga donde nosotros, o sea, participe de este movimiento, la revolución, que no sé cómo, ¿sí? Yo, bueno, pues gracias, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿No? Aunque yo sabía que no me iba a ir para allá bajo ningún punto de vista, ¿no? Pero siempre para la conversación. Pero me dijo, ¿sabe qué? Nosotros estamos los puestos de trabajo de la gente. Dije, no hay cómo. ¿Y por qué? Porque están firmados los contratos y aparte eso no puedo hacerle eso a las personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, le dije que no. Le agradecí, salimos como amigos y todo. Pasó 15 días y me sacaron del cargo, ¿no? Así funcionó el tema, ¿no? Y hubo un tema de todas esas personas que trabajaron esos años. Hubo una persona que después de salir me fue a dejar en la casa una tarjeta navideña, ¿ya? Y es una persona que limpia carros y vos le encuentras, ahí se llama Marquito, se llama. Un señor de edad, flaquito, que solo vive lavando carros, ¿no? Y fue la única persona de todas las personas que trabajaron ahí que me fue a regalar una tarjeta navideña, que todavía la tengo ahí. Entonces, esos gestos son los que te llenan y te dicen, en verdad vale de algo la política, ¿no? Y de ahí, cuando estuve de concejal, muchos más experiencias sobre ese tema, ¿no? Pero el político, bueno, es el que tiene esa sensibilidad de entender a la gente, de aceptar y por sobre todo saber manejarse, ¿sí? Porque cuando no haces carrera política, tú crees que puedes llegar a donde sea y te crees una persona muy distinta, ¿no? Que cuando piensas así, perdiste ya la noción de lo que tiene que ser la política, ¿no?
La política es sensibilidad, la política es entender, es tolerancia, es paciencia, es constancia y perseverancia, ¿no? Pero siempre y cuando tú tengas un objetivo claro y sepas claramente que lo que tú haces va en coherencia con lo que hablas. Y solamente así la gente te va a empezar a respetar. Como digo, el don de servir, pero servir bien, como se podría decir claro. en este caso. Y bueno, o sea, dentro de esto, como vemos, ¿no? De su larga trayectoria, anécdotas, como usted bien lo dice, cuando era incluso de parte de las autoridades electorales, por así decirlo. Y todo esto ha llegado al momento de hoy, ¿no? O sea, lanzarse una vez más para asambleísta por nuestra provincia, en este caso encabezando la lista de creo, de la 21, que ahora le pusimos como ese eslogan, ¿no? La 21. La 21. Pero la gente le ha tomado bien, o sea, la verdad es que, o sea, nació, es que así le llamamos nosotros, ¿no? Y parece que esto pegó con la gente y ahí está. Sí, es que algo que también es importante es ver cómo va evolucionando, ¿no? Cada vez la política cambia tendencias y sobre todo llegar a ese electorado, como bien usted lo mencionaba, es entender al electorado y sobre todo entender a nuestros votantes, es algo que le hace bonito a la política. Y sobre todo cuando nosotros entendemos a aquellas personas que vamos a representar, también hace que nosotros, cuando lleguemos a estos espacios de poder, sepamos qué y por qué y para quién tenemos en este caso que trabajar. Pero el que hace política sana. Claro, el buen político hace eso. El mal político es el que te está vendiendo sueños y te dice voy a dar 20,000 empleos por aquí, 20,000 cosas por acá, que el Estado y que vamos a regresar a hacer un... No, hay que decirle la verdad a la gente. ¿Sí? Mejor es como digo, ¿no? Decirle esto, pero no crearles sueños o expectativas que después la gente va a caer en una realidad o caerse, por así decirlo, como decimos, ¿no? De un tropezón con una piedra y decepcionarse. ¿Qué es lo que la mayoría de personas les sucede cuando escuchan a otros candidatos o escuchan que les ofrecen el oro y el morro, por así decirlo, y no les cumplen ninguna de las dos cosas? El tema es que la sociedad tiene que prepararse, tiene que reflexionar muchísimo y estar enterado. La gente vota por votar aquí en este país. Y le digo por qué, porque las leyes están hechas para eso, ¿no? Las leyes que tenemos hoy, justamente lo que quieren es solamente que la gente vaya sin conocimiento de nada y vaya y dé su voto por el más simpático, el más populista, el que le regaló más cosas, ¿sí? El que más se movió en TikTok o cualquier cosa de esas, ¿no? Pero en sí no forma a un político, no forma al ciudadano, no forma al votante. Le digo porque cuando usted hace una carrera política, ahí se ve cuál puede ser un buen concejal, un buen prefecto, un buen alcalde, ¿sí? Por las experiencias, la experticia, todo que va adquiriendo y por sobre todo el respeto que se va ganando de la gente y la credibilidad, ¿no? Pero mientras nosotros tengamos las leyes que tenemos en este momento, todo va a seguir igual. Usted puede tener la mejor ley, pero si la Constitución de la República, que es una constitución de izquierda, ¿no? Socialista, que ampara todo lo que sea, garantiza todo lo que quiere y que está metido hasta en el último rincón de la sociedad ecuatoriana, mientras el voto sigue siendo obligatorio, mientras los sectores estratégicos están en manos del Estado, mientras la participación ciudadana esté dirigida a utilizar a la gente para fines de los políticos, estamos perdidos. Mientras no exista libertad y de verdadera democracia en todos los aspectos, muchos de los ciudadanos seguirán siendo solamente adoctrinados, llevados solamente para que den su voto, ¿no? Tenemos que hacer muchos cambios y ojalá dé el tiempo para conversar de eso, pero claro, en todo caso no pero creo que como le digo, ¿no? Creo que eso es desde el inicio, ¿no? Desde la escuela y demás, que nos adoctrinan de esa manera, porque viendo otros países, como se puede ver, constituciones que se cambia cada rato, pero aquí en el país ya vamos cuántas constituciones quieren cambiar la constitución del 2008 y demás, pero sin embargo va a seguir siendo un problema de fondo, más no de forma. Pero ¿sabes por qué se da esto? Tenemos en Estados Unidos un país que tiene una sola constitución, pero tiene dos corrientes ideológicas definidas y no existe más, los demócratas y republicanos. Aquí hay 17 y puedo reconocer, a pesar de que no soy afín a la Revolución Ciudadana, pero esa es una corriente muy clara de pensamiento. Y frente a la otra, que es el movimiento Creo y la 21, que somos el polo opuesto, la vereda opuesta, pero que en cualquiera de los dos casos tenemos nuestros criterios de cómo llevar adelante a esta sociedad y discrepamos muchísimo. Pero sin embargo,
somos los más claros en pensamiento. El resto de partidos aquí son un acomodo de coyuntura nada más, del propio novoísmo. Usted pregúntele a los de Construye cuál es su ideología. Pregúntele, bueno, yo no sé, al movimiento Amigo, ¿no? ¿No? Y usted va a quedar en que no saben. Entonces, el tema es eso y la institucionalidad y el respeto a las instituciones. En Estados Unidos y en esos países desarrollados respetan a la institución, respetan a la ley, a las jerarquías. Aquí utilizan a la Constitución, utilizan a la ley, acomodan a lo que necesita el gobernante de turno, ¿no? Y abusan del poder y de la Constitución, y es lo que estamos viviendo hoy con el novoísmo. Claro. ¿No? Y respetan a los otros poderes, en teoría judicial y demás, por las instituciones son más sólidas. Nuestras instituciones, en cambio, están muy impregnadas y muy sometidas a intereses políticos. Y en este caso, últimamente, a los intereses delictivos, narcodelictivos, que están pegados a la política. Mientras esa sinergia se siga dando, mientras no se separe la política o los políticos de los narcos y de las mafias, esto no va a cambiar. A eso hay que buscar separar ese tema, porque mientras caemos en lo que le decía al principio, mientras eso no se dé, mientras no tengamos ese respeto a la Constitución y la ley, nada va a cambiar en este país. Y justo estábamos leyendo la parte del plan que exponía justo su lista. Sí, salud, de hecho, salud con todos, ¿no? Por seguir conversando de estos temas que en realidad nos enriquecen a todos. Muy rica la Hablar cerveza. de política en realidad es, en este caso, enriquecernos con ideas, con distintas opiniones, pero sobre todo entender la realidad de nuestro país y saber que a través de estos puestos, inclusive de la asamblea, desde la prefectura, presidencia, inclusive desde una concejalía o desde una junta parroquial, podemos hacer la diferencia. Y sobre todo, como bien lo menciona, y eso sí comparto con usted, teniendo nuestra ideología clara, o sea, de que yo me identifico con tal ideología, sé y creo que estos son mis valores, pues respetarlos y mantenerlos y no cambiarlos solo por intereses personales, intereses partidistas, o porque me conviene estar en este lado esta vez, al otro lado cambiarme el siguiente año al otro lado, y de esa manera. Sí, por eso también, salud, atrás ahí. Estamos brindando con una cerveza artesanal súper buena, Paica, de aquí, de nuestra querida provincia de Chimborazo. Y bueno, como le decía, habíamos leído un poco de su plan y veía que en realidad enmarcaba algunos de los problemas más importantes y que nos interesan a los ecuatorianos, ¿no? La seguridad, el empleo, parte de salud también. Se hablaba un poco de lo que se realizó en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? De la desnutrición con el plan que se inició, y pues obviamente se trataría en este caso de continuar. Y sobre todo me llamó la atención cada una de esas reformas que se querían hacer. Inclusive había una parte, si no mal entendí, de incluso reformar el código penal para los casos de sicariato, sobre todo la cadena perpetua. Ajá, exactamente. Y aquí venía la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se logra, en este caso, consolidar el poder legislativo? Usted sabe que en realidad en estos últimos años las asambleas han sido polémica, sobre todo por estos procesos de división, ¿no? Que si yo soy de esta bancada, de la otra bancada, y a la final nunca llegan a consensos, o después llegan a consensos, y se ha visto, ¿no? Que se llega a estos consensos, pero más por amarres, como se lo hace ver a la ciudadanía. Y teniendo un plan, un eje de proyecto, y en este caso diciendo, nuestro eje de trabajo es como asambleístas, y me supongo que en este caso la mayoría de asambleístas de Creo se unió en este caso para realizar lo que es su proyecto o su plan de trabajo a lo que es el mandato en sí. ¿Cómo es, como le vuelvo a preguntar, este manejo que ustedes llevaría o usted cree que se debería llevar en la asamblea para lograr que se cumplan con sus objetivos? Porque al final nosotros vemos que cuando leemos cualquiera de estos planes de trabajo no se llegan a cumplir, y muchas de las veces no es por el partido o no es porque en realidad el asambleísta no tiene voluntad de hacerlo, digamos, sino que por estas coyunturas que existen en la asamblea queden cero y no se avanza. Bueno, hay dos cosas ahí importantes, ¿no? El tema es que yo entiendo que la gente tiene su miedo o ha perdido la confianza en los representantes que hemos tenido, ¿no? Ya analizamos el motivo de por qué tenemos esa calidad de representantes. Cualquiera se puede postular aquí. Pero
justamente lo que se necesita es experiencia política, manejo político y experiencia sobre lo que se va a tratar en la asamblea, para poder presentar proyectos que sean indudablemente aceptados o que bajo ningún punto de vista o solamente con un poco de sentido común se pueda apoyar algo que sea viable para todas las provincias o cantones y especialmente aquí en Chimborazo. Y eso es lo que nosotros tenemos en el movimiento, creo, y en mi persona para la provincia de Chimborazo. Nosotros no vendemos sueños, nosotros planteamos propuestas que se pueden convertir verdaderamente en realidades. No somos magos ni tenemos una varita mágica para decir que vamos a cambiar la provincia, ¿sí? Pero sí tenemos un firme compromiso de trabajo con la provincia. Y por eso es que todas nuestras propuestas son evidentemente o pueden ser realizables en un futuro muy próximo. Por eso, y mira, yo estoy preparado para cualquier tema, pero a mí me interesan 3 cosas a impulsar en la Asamblea Nacional para aquí, para la provincia, ¿no? Y la una es el empleo joven, de los jóvenes profesionales que salen de las universidades y que no logran tener empleos aquí en el país. El segundo, los recursos que se desperdician en los gobiernos autónomos centralizados que son dirigidos a los proyectos para los grupos de atención prioritaria. Y tercero, la economía de la provincia. Definitivamente, porque sin eso nosotros no tenemos ninguna ventaja competitiva, no tenemos algo que nos vuelva interesante o nos diferencie del resto de provincias, pero sí tenemos una cosa, que tenemos una situación geográfica, una ubicación geográfica única, privilegiada. Somos del corazón de la patria y somos equidistantes tanto de la costa, del oriente, de las principales ciudades del país, y eso hay que aprovecharlo. Entonces, hacia esas 3 cosas va encaminada mi propuesta y podemos desarrollarla cualquiera. Y una que es un proceso muy serio de fiscalización, ¿no? Y justamente... Justo el hilo del agua. Se me fue el nombre del... ¿Maguazo? Maguazo, ajá, exacto. O sea, me tocaría darle haciendo el trabajo a los concejales, o sea, porque esa no es competencia del asambleísta, pero sin embargo, cuando yo fui concejal, yo fui el único de los concejales que puso los puntos de la I sobre el tema de Maguazo al lado, y somos de los pocos que votamos en contra de la contratación, de la aprobación para contratar con el Banco del Estado ese crédito, que era un crédito carísimo al 8.5% y pagabas más de $60 millones. Segundo, porque ese proyecto no debía haber sido financiado o debía haber nacido de la empresa pública EMAPAR y no del municipio de Riobamba, porque eso era una gran diferencia, ¿no? No teníamos una empresa eficiente en ese momento. ¿Por qué motivo tenía que asumir el municipio de Riobamba cuando tiene más competencias todavía? Y hasta ahora se revisa si EMAPAR es o no eficiente, ¿no? Y tercero, la firma del contrato. Definitivamente yo no estaba de acuerdo de eso y yo me opuse totalmente al tema de Maguazo al lado. Y bueno, el tiempo me da la razón, mira cómo está, pero sin embargo hay temas que hay que fiscalizar. Y uno de esos es por qué Novoa no puso recursos en la provincia de Chimborazo en este año, teniendo las carreteras que tenemos. La Valvanera, Payatanga, Cumandá, definitivamente no existe. En poco tiempo, eso nos constituye un grave problema para la economía de Chimborazo. Uno no lo visualiza, pero tenemos como 3 carreteras que unen la costa con la sierra. La Aloac Santo Domingo, la que va de Pujilí hacia La Maná y después va para Quevedo, y tenemos la que están abriendo este momento también de Ambato hacia Babahoyo, y hay la que sale de Guaranda hacia Ventanas, y de ahí se coge para Guayaquil. Entonces, y las distancias son casi las mismas de la Valvanera Payatanga. Si esta carretera sigue como está, nosotros perdemos totalmente el comercio con la costa en poco tiempo. Y eso es un tema bastante preocupante. Por eso es que mi proyecto va enfocado también a recuperar todo esto. Ya, entonces, como usted lo menciona, ¿no? ¿Cuál sería en este caso el eje que usted quisiera hacerlo para recuperar la economía de Chimborazo? ¿A qué pilares apuntaría usted como asambleísta? Todas mis 3 propuestas, ¿no?, se encaminan a generar empleo, aparte de eso de cambiar las condiciones de vida de la gente, ¿no? En la primera, el tema del empleo joven. Después de la pandemia, hay que entender que la dinámica de la sociedad mundial y de la ecuatoriana cambió totalmente, ¿no? Antes, usted, cuando hacía un negocio, le daban un cheque, alguna cosa. Hoy la gente hace transferencias. Todo el mundo le paga desde el teléfono. Va y le pone ahí el teléfono, está pagado, ¿no?
Y los jóvenes hoy, muchos de los profesionales están trabajando a través de plataformas digitales en mercados internacionales, ¿sí? Muchos diseñadores, arquitectos, médicos. Yo tengo una hermana de 26 años que ella está de intérprete médica y trabaja desde su hogar con sus hijas y se relaciona con médicos de otros países y hospitales de otros países y trabaja, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que no existe una ley que proteja, regule y les dé garantías y pueda asegurar que este trabajo sea un poco más formal, digamos así, ¿no? Y aparte de eso, que nos vuelva interesantes frente a un profesional mexicano, un argentino, que el ecuatoriano sea atractivo a este mercado o a esta bolsa de empleo que existe en el interior. Esa dinámica es la que va a darse en el futuro. Definitivamente esta corriente digital se viene y se viene con fuerza, ¿no? Porque la sociedad cambió totalmente después de la pandemia. Definitivamente, hoy los teletrabajos también están a la orden del día. Así que nosotros necesitamos regular con una ley para que se fomente y se incentive que nuestros profesionales jóvenes e incluso esa experiencia que tienen antes de tener su título pueda ser validada para que puedan tener o llegar a tener espacios de trabajo, porque eso es uno de los grandes problemas que tienen hoy. Les piden experiencia, pero tiene 21 años, tiene 22 años, le piden 3 años de experiencia, ¿no? Pero ¿qué tal si a través de este tipo de trabajos regulados, aceptados por ley, ¿no? Esa experiencia sea válida también? Entonces, hay muchas cosas. Esta es una propuesta en construcción, pero que yo espero que incluso estos jóvenes profesionales puedan ayudar a la economía del Ecuador, incluso tributando también, ¿no? Porque también, así como el país nos ha dado muchas cosas, pues también hay que ser gratos también con el país y hay que tributar. Entonces es una dinámica interesante que se puede dar y yo no creo que haya asambleístas de los 150 que me digan no vale, ¿no? Porque ¿sabe por qué? Porque la gran mayoría tienen hijos jóvenes y le aseguro que la gran mayoría tiene familiares que están desempleados, ¿no? Esa es la gran realidad. Aquí más del 45% de los jóvenes. Hay 140,000 profesionales que se gradúan todos los años de las universidades. Y usted dígame si el país les da 140,000 empleos todos los años. No, y de hecho es un problema, ¿no? Justo estamos analizando un proyecto que estamos realizando en el campo de la salud y veíamos que va a existir como que una sobrepoblación de médicos generales aproximadamente en el 2028 y para el 2040 ya hay una sobrepoblación de médicos especialistas. Es decir, va a haber para regalar, por así decirlo, lo que es la profesión de la salud. Sin embargo, o sea, vemos que tanto profesional, y no, obviamente ahorita tomo el campo de la salud porque es donde yo me desenvuelvo en este caso, pero vemos que en realidad hay tanto profesional y hablamos de la salud. No, usted sabe y usted les pregunta a cualquier persona de la calle, oye, ¿y es fácil coger un turno para que te revise? ¿O es fácil coger un turno con un especialista? ¿O los de los asegurados y demás? Dicen, no, si me dan en 2, 3 meses, cuando más rápido te dan un turno. Y dicen, no, si es imposible siquiera coger una cita. Y tú ves que en realidad plazas de trabajo hay. O sea, la cuestión es en este caso que no están siendo bien direccionados los recursos, en este caso del Estado, del IES, para poder garantizar en este caso un derecho que es la salud, ¿no? Y aparte de esto, en realidad podemos abarcarlo en cualquiera de las áreas que existe profesionales, pero no están bien direccionados. O a la vez seguimos sobreexplotando carreras que ya vemos que, como usted bien dice, todo evoluciona, todo cambia y no apuntamos que en realidad donde debería cambiar un poco también es la educación, ¿no? Enfocarse un poco a, bueno, estas son las carreras que van a ser como que más opcionadas, como usted bien dice, carreras quizá digitales, virtuales para el teletrabajo y apuntar a que en realidad acá venga más recursos y sobre todo ir regulando las otras carreras que tradicionalmente han sido las más demandadas de nuestro país porque están sobre explotando en ese caso. Sí, hay un tema fundamental, ¿no? Esto no va a cambiar mientras el Estado no se dedique a 3 cosas fundamentales: seguridad, la educación y la salud. El resto de actividades debe ser complementarios. La actividad privada, la inversión privada. Tiene que entrar la competencia. Por eso le digo que las reglas del juego de un Estado socialista que necesita una gran cantidad de recursos para poder mantener una burocracia ya no puede existir en este país, porque de entrada no hay las condiciones, no tenemos la plata para pagar tanto burócrata, pero se necesitan más médicos.
se necesita más profesores, se necesita más policías, ¿no? Para brindar seguridad y todo lo que tiene que ver, ¿no? Definitivamente el enfoque como Estado tenemos que cambiar. Y ahí los espacios de trabajo para los médicos va a existir, ¿no? Pero también si ingresa la inversión privada o la sana competencia, igualmente puede haber espacios de trabajo, ¿no? Para los médicos. Pero sí no hay que perder ese enfoque, porque mucha gente después del correísmo y esa década pensó que el Estado o ingresar a un puesto público es lo mejor que le puede suceder. Y no es así, sino que fue una generación completa que se acostumbró a eso, ¿no? Pero, sin embargo, el tema de también poner un límite a lo que se necesita como carreras, también, ¿sí? También eso sí es necesario. Una reforma de la educación y justamente ver qué mismo es lo que necesita este país como profesionales. Pero en el exterior necesitan profesionales y los nuestros necesitan empleo. Entonces, quizás desde tu casa puedes conseguir un empleo en el exterior a través de teletrabajo. Eso es la dinámica que va a haber. Si aquí no hay empleos, pues en el exterior sí hay. Y la visa no tienes, así que desde aquí podrías conseguir un empleo. A eso apunta mi propuesta sobre el tema de los jóvenes. O sea, para resumir, su propuesta es hacer que los jóvenes que salen graduados aquí en las universidades de nuestro país sean como que algo llamativo para la oferta internacional, por así decirlo. Sí. Y es decir, que entremos competitivamente al mercado laboral internacional. Capacidad la tienen y todo, pero necesitan un Estado que le ayude. Necesita un Estado que le guíe también, ¿no? Y de ahí, mire, las otras dos propuestas, si tenemos un poco de tiempo, las hacemos rapidísimo, ¿no? La otra que me duele muchísimo a mí es la cantidad de recursos que se desperdician en los gobiernos autónomos centralizados. Como ley, tienen que presupuestar el 10% de sus ingresos para planes, programas y proyectos destinados a los adolescentes, jóvenes, mujeres en vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, hasta los PPLs están metidos en los grupos prioritarios, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Nunca se ejecutan. ¿Por qué? Porque no existe la obligación de ley de ejecutar. Entonces, mi propuesta es hacer una reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría, su reglamento y también al COTAD para que estos recursos no se puedan utilizar en nada más que en esos proyectos. No se pueden hacer traspasos, no se pueden hacer reformas y va a haber sanción para el funcionario que no ejecute ese proyecto. ¿Sabes cuánto se haría en prevención de drogas? En fomento de los mecanismos alternativos de prevención, impulsando la cultura, el deporte, la recreación, ¿no? El arte, ¿no? ¿Cuánto serían proyectos para los adultos mayores en las parroquias rurales, en el tema de la drogadicción, en la violencia contra la mujer, la intrafamiliar y mucho más con los consejos de protección de derechos de las juntas de protección, ¿no? Que en este momento, a criterio de los alcaldes, solo tienen 4 funcionarios y tienen más de 1000 procesos, ¿no? Y tienen 30 días para contestar cada proceso, ¿sí? Hubo un caso de un niño hace un tiempo que falleció porque nosotros no le brindamos auxilio inmediato. Y hay abuelas que están preocupadas porque sus nietos están en manos de unos padres que están víctimas de la drogadicción, o son padres violentos, o son madres que abandonan a sus hijos, ¿sí? Y hay muchas cosas que suceden, y no hay una junta de protección eficiente que le pueda dar auxilio y protección, ¿no? Eso hay que reformar. Y aquí hay muchísimos millones de dólares que no se ejecutan porque tenemos alcaldes que prefieren poner un aro de básquet, prefieren poner una canchita de fútbol, ¿sí? O hacen una fiesta porque tienen que buscar la reelección. Entonces, eso es lo que queremos cortar también con una reforma a estas leyes. No creo que nadie se vaya a negar. Si alguien se opone a eso, ya mejor cerremos la puerta y vamos. O sea, porque la verdad es que ya eso sería... Pero aunque lo crea, si así lo proponga, le apuesto lo que sea, que de ley hay gente que se opone. Debe ser, no te niego, pero ahí le damos la lucha, ¿no crees? Eso sí. Ahí le vamos a dar. Y la tercera, así un La tercera es tener un proyecto en común de provincia, ¿no? Y como te decía, mi proyecto se llama un puerto seco en la provincia de Chimborazo, que no es más que un puerto marítimo con todos sus servicios trasladado a la montaña, ¿no? Al Chimborazo. Tan simple como eso. Todo lo que tú haces para nacionalizar o para exportar también mercadería, lo haces aquí en la provincia.
lograríamos que las instituciones regresen acá, porque tienen que darse respaldo, soporte, se generaría empleo para 2.000 puestos directos e indirectos, más toda la economía que se desarrollaría, se impulsaría aquí. Mejoraríamos el tema de la reducción de costos de transporte, agilidad y ayudaríamos a que se descongestione los puertos marítimos, y además de eso constituiríamos una ley de creación del puerto que obligaría a trabajar alcaldes, a prefectos y obligaría a que el gobierno nacional invierta en lo que corresponde a la provincia de Chimborazo, que en este caso, por decirte, la Balvanera, Payatanga, Cumandá, y todo lo que se necesita. Es un proyecto que se puede hacer, es un proyecto realizable, porque nosotros tenemos sistemas multimodales de transporte aquí, un aeropuerto estratégicamente que nunca va a desaparecer, porque es un aeropuerto estratégico para la seguridad nacional, el de aquí de Riobamba. Por eso nadie lo va a mover y nadie lo podrá mover, ni le harán parquecitos al lado, porque eso no se puede, ¿no? Tenemos el tren de carga y tenemos también pues las vías estatales, que en algunos casos están bien y otros, como la que decimos, pues, están en mal estado, ¿no? Pero sin embargo es un proyecto que se puede realizar y generaría mucha economía, ¿sí? Y más que eso, les ponen a trabajar a tanto vago que hay aquí, de alcaldes, de prefectos y de asambleístas también, algunos que no dan la talla, ¿no? Así que eso es lo que queremos, que todo el mundo se ponga a trabajar también, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando un poco, o sea, podríamos quedarnos hablando largo, hasta porque mañana, en realidad es interesante, como le menciono, ir escuchando puntos diferentes de cada una de las visiones que se tiene, pero yo siento que igual es el mismo objetivo por el que se quiere llegar a la Asamblea, ¿no? Servir a nuestra provincia, servir a nuestros coterráneos, eso por sobre todo, y sobre todo entender que cuando llegamos a estos puestos podemos aportar con nuestro granito de arena, por así decirlo, para poder ayudar. Usted, como bien lo dice, ¿no? Con una de estas leyes podemos hacer que los recursos se asignen correctamente aquí a nuestra provincia y lograr que en realidad, por ejemplo, carreteras y demás se encuentren en perfectas condiciones, y de esta manera pues ayudamos a dinamizar lo que es la economía de aquí y mejoramos la calidad de vida de lo que son nuestras clases más bajas, por así decirlo, ¿no? Y dentro de esto, pues apuntar a cada uno del desarrollo de los 10 cantones de aquí de nuestra provincia es súper importante, porque a la final Chimborazo no solo lo hace Riobamba, por así decirlo, ¿no? Sino hace Penipe, Guano, Colta, Lausí, Chunchi, Payatanga, Cumandá, y pues cada uno de estos también tiene sus atractivos para aportar, si no bien sea para comercio, pero también es para el turismo, que es otra de los fuertes que también tiene nuestra provincia, porque la verdad nuestra provincia es privilegiada, como usted bien lo dice, ¿no? Ser el centro y el corazón de aquí se come barato. Ecuador, se come barato, el turismo también tenemos para ofertar turismo. Aquí hay 400 atractivos turísticos. Exactamente. Y somos el tercer patrimonio cultural en número de bienes y en calidad histórica. Y en cosas también, claro, ¿no? La primera constituyente y demás. Tenemos todo. Lo único que nos falta es trabajar, trabajar y trabajar. Qué gusto, la verdad. Y como mencionamos, podemos seguir hablando de este tema de largo, ¿no? Más de largo. Porque en realidad... Otra cerveza más. Otra cerveza y seguimos. Pero en realidad lo que importa de todo esto es que cuando usted llegue a la Asamblea se pueda cumplir con el plan de trabajo proyectado. Y la verdad me gusta la frontalidad con la que usted lo dice, ¿no? Si yo soy de aquí, de la 21, como por así decirlo, y pues creo firmemente en los ideales por los que se formó la lista, se formó el movimiento, creando oportunidades, pues respetar eso a mí la verdad, así no compartamos ideología, digamos, en este sentido, o cualquiera de estas situaciones, pues a mí me llena de satisfacción conocer a alguien que está centrado en lo que en verdad importa, o sea, respetar primero sus ideales. Esa es la política sana. Eso es lo que yo digo, la discrepancia, pero el respeto a las ideas. Y más que todo, ser coherente con lo que representamos. O sea, en este caso es súper importante. Yo creo que nadie es malo, ¿no? Nadie es malo, sino que cada quien tiene su enfoque de cómo salir adelante. Y a la final, todos apuntan a un mismo objetivo. Pero tarde o temprano alguien se desvía por ahí, ¿no? Y eso es lo que se tiene que olvidar. Pero voten por mí. Sí, yo quiero llegar. Yo quiero llegar, pero no se preocupen. No es de robar, dice. Pero a la final, eso es lo importante, la verdad. El don de servir a la gente, y eso es política, o sea, y me gustó justo cuando estábamos conversando el tras cámaras, ¿no? De hacer política caminando por la calle, conociendo a la gente, dando la mano a la gente, porque muchos se han olvidado de eso, ¿no? Ahora creen que apuntando solo con redes sociales o campañas televisivas o demás,
están haciendo política o creen conocer los problemas de la ciudadanía. Yo soy un político tiktokero también. También, pero o sea, no digo que no se olvida de la otra parte importante, ¿no? pero no me desvío de lo que tiene que ser el mensaje. Conocer a la gente. Pero sin embargo, como político hay que adaptarse también a los nuevos medios de comunicación que hay ahora, ¿no? Exacto, pero también no estar alejados de la realidad, porque muchos es como que se orientan a un solo público y dejan aparte a los demás. La verdad, un gusto poder conversar, como lo menciono, podemos seguir de largo, pero la parte de trabajar por nuestra provincia queda en realidad sentado en su trabajo. Yo solo ofrezco como en el fútbol, se puede jugar bien o se puede jugar mal, pero la entrega en campo de fuego, eso es importante. Nunca va a faltar. Y por eso, otra saludcita, una saludcita final. Salud. Ya para estar finalizando lo que es esta mini entrevista, donde le conocimos un poquito más, conocimos sus orígenes, conocimos en realidad dónde se formó, cómo fue que se creó Chimborazo en este sentido, y también conocimos sus propuestas, o sea, no a profundidad porque obviamente el tiempo no nos da, pero sí conocimos más o menos en cuáles van a ser sus líneas, en qué se va a orientar al llegar a ser asambleísta, y creo que eso es súper importante para también algo que nosotros queremos hacer con este espacio, es realizar un voto informado, que en realidad Chimborazo conozca a sus candidatos, porque como lo menciono a través de las redes sociales como TikTok, como usted lo dice, llegamos a todo Chimborazo, o sea, a cualquiera de los 10 cantones, cualquiera puede visualizar este video y decir, mira, ya le conocí un poquito, ya sé qué propone, y no ir el día de las votaciones de este 9 de febrero a decir, bueno, votemos porque este nombre suena más bonito, que es en realidad lo que queremos cambiar, y que las futuras generaciones en realidad den su voto consciente, siquiera sepan qué propuso, qué leyes está proponiendo, en este caso, reformar o crear dicho asambleísta, y pues en realidad den su voto diciendo conscientemente, yo voto por esta persona porque sé que propone, sé que en realidad va orientado con lo que yo pienso. Y eso es lo que queremos cambiar en la sociedad, empezando por los jóvenes que utilizan TikTok. Bueno, ahora ya no solo los jóvenes, ¿no? Ahora todo el mundo creo que usa TikTok, que es una plataforma. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les esperamos en un nuevo segmento de Conoce a tu Candidato aquí en Viral TV. Pues en realidad lo que queremos realizar con ustedes es un voto informado. Así que espérennos, estén atentos a otra entrevista, y cualquier duda que tengan déjenlas en los comentarios, que igual aquí Evaristo estará respondiendo. Encantado cualquier pregunta que tengan. Y gracias a ustedes también por la invitación. Espero que esto no se termine aquí, que sigan conversando con más candidatos y podamos tener la oportunidad de compartir algún otro momento. Exactamente. Muchas gracias por su tiempo también. Sí, pasa rápido el tiempo. Sí. Gracias y nos vemos. Gracias.